Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Vamos a hablar de cómo nosotros vamos a caminar a través del tiempo, ejercitándonos en esa fe. Porque definitivamente nosotros hemos creído una palabra que Dios nos ha dado. Nosotros sabemos lo que Dios quiere con nuestras vidas, o la mayoría de nosotros lo hemos entendido. Pero muchas veces al pasar el tiempo, en esa espera que a veces perdura y se hace mucho más larga de lo que nosotros hemos pensado, pues esa fe en nuestro interior va menguando. Es como una llamita que estaba encendida y poco a poco se va apagando. Entonces vienen esos pensamientos que nos una y otra vez nos gritan lo que está pasando, la circunstancia, la imposibilidad, lo mal que están las cosas, cómo se ha vuelto imposible que nosotros veamos que se haga realidad ese propósito del cual Dios un día nos habló. Entonces dejamos de perseverar, se nos agotan las fuerzas y empezamos a creer que todo probablemente era una ilusión, que Dios no nos dijo nada. O sencillamente que Dios se arrepintió y ya lo que había dicho un día no es lo que será. Antes que todo, nosotros tenemos que tener claro que en esos momentos donde viene la duda, donde el enemigo se levanta con incredulidad, nosotros tenemos que echar mano de la palabra que un día Dios nos entregó. De esa palabra que ciertamente recibimos un día de parte del Señor y que estábamos seguros de que era Dios. Entonces tenemos que tomarla en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra alma y como una espada empezar a establecerla en cada momento de soledad, en cada momento donde el enemigo se levanta para querer poner pensamientos en nosotros que son distintos y distantes a lo que Dios nos ha dicho. Pero tenemos que estar seguros que fue Dios quien nos habló. Y Dios tiene mucha forma de hablarnos, amados, por su palabra, por una prédica que oímos en la congregación. Muchas veces la palabra de Dios, de lo que Él te quiere decir, te está persiguiendo. Tú la ves hasta en una guagua que está frente a ti, en un camión, en un letrero, en una valla. La oyes en una emisora, la oyes en la televisión. Abres la Biblia y vas a leer una cosa y lo que te sale es: Dios te persigue. Dios se ocupa de que tú entiendas y sepas lo que Él te está hablando. Claro, siempre que tú estés en el lugar correcto, expuesto a oír la palabra de Dios. Hay palabras que ya están implícitas en la Biblia, nuestro manual de vida. Por ejemplo, si tú estás atravesando un tiempo de enfermedad, tú sabes que ese tiempo de enfermedad tiene que salir huyendo, porque ya Dios dijo que por las llagas de Cristo tú fuiste curada. Ahora, si la enfermedad todavía está ahí, Dios tiene un propósito de quizás formar tu carácter, tu paciencia, tu confianza en Él en medio de esa prueba de enfermedad. Si tú te estás pasando un periodo de escasez, tu mente y tu corazón tienen que estar seguros de que eso no puede permanecer durante toda tu vida. Porque si eres un hijo de Dios, la palabra te dice que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Te dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, si estás pasando periodos de escasez, tu Dios los está permitiendo con una finalidad. ¿Cuál finalidad? La de que dependas de Él, la que no dependas del trabajo o del esposo, de la esposa, sino que tu seguridad económica sea formada de tal manera que tú solo sepas que Él es Adonai Jireh y que toda provisión para tu vida viene del cielo y no de nada terrenal. Hay una palabra que dice que el diseño de Dios es la familia, que Dios quiere la esposa y el esposo,
Y por lo tanto, Dios te va a dar esposo o te va a dar esposa. Pero que si no lo ha hecho, está trabajando con uno y con otro. Y en el tiempo señalado, pues Dios te lo va a entregar. Si tu esposo está descarriado o tu esposo sencillamente está negado a recibir la palabra del Señor, tú tienes que saber en tu interior que el propósito de Dios es tener familias que le sirvan. Uno que cree uno de la familia, y por vía de consecuencia la gracia y el reino de los cielos se activa en ese hogar y en esa casa, y todo lo que es tiniebla tiene que salir huyendo. Y más tarde o más temprano el cónyuge inconverso tendrá que volverse al Señor. Pero tenemos que perseverar, no nos podemos cansar en el camino. Estas son palabras ya dadas por el Señor y tenemos que tener la seguridad de que ya Dios lo dijo. Pero hay otras palabras que Dios nos da de modo particular, de modo individual a cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que atesorar esa palabra y perseguirlas y lograr y resistir y orar hasta que nosotros veamos que se cumple esa palabra. Eso pasó con Josué, el sucesor de Moisés. Josué recibió una palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Josué en el capítulo 1. Voy a leer ahora hasta el verso 4. Dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué. Dile al que está a tu lado: el Señor le habló a Josué. Dile ahora: el Señor me habla a través de su espíritu. Le habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Josué recibió esta palabra y esta palabra le mostró cuál era el propósito de Dios con su vida en lo adelante. ¿Qué tenía que hacer Josué en lo adelante? El Señor le había dado un territorio para conquistar. Y de esa misma forma, todos nosotros tenemos un territorio que Dios nos ha entregado. Y tenemos que ser valientes para conquistar ese territorio. Amados míos, no es con el lloro, no es con la amargura ni el lamento que nosotros vamos a tomar posesión de la tierra. Es con seguridad, es con valentía, es con ánimo, es con firmeza, como lo vamos a estar viendo durante el desarrollo de esta palabra. Entonces, después que tú tienes esa palabra en la mano, después que ya Dios te habló y que tú sabes en tu interior para dónde tú vas y qué es lo que Dios quiere, entonces tú tienes que creer que va a suceder. Porque acuérdense, amados míos, que la fe es la que activa la promesa de Dios. Sin fe nosotros no podemos agradar a Dios y por vía de consecuencia estamos poniendo tropiezo al cumplimiento del plan y del propósito en nuestras vidas. Cuando tenemos una palabra, aunque nosotros veamos todo al revés, aunque veamos todo en oscuridad, si tenemos una palabra y la certeza de que esa palabra vino de Dios, nosotros tenemos que seguir hacia adelante con una convicción inquebrantable. ¿Qué quiere el enemigo? Que te desvíes del propósito. ¿Cuál es el plan del enemigo? Frustrar el propósito de Dios en la vida del cristiano. ¿Y qué hace? Conspiración. Hombres y mujeres se asocian, usados por el mismo enemigo, para frustrar el plan de Dios. Seduce, encanta, te ofrece otras opciones que se ven mucho más interesantes, mucho más agradables, mucho más hermosas, mucho más fructíferas que la opción que Dios determinó que era la que Él tenía para ti. Y todos son levantamientos en contra del diseño de Dios para la vida de sus hijos. Entonces es ahí, amados míos, cuando tenemos que ponernos firmes, asidos a esa
palabra, si Dios lo dijo, yo lo creo. Aunque humanamente no haya posibilidades, aunque haya una voz en nuestro interior que nos grita un no, un ya no es posible, es imposible, no sucederá. No hay ser humano, no hay plan del enemigo que pueda impedir que suceda en nuestras vidas lo que Dios dijo que sucedería. Oigan, ¿qué dice el Señor? Jeremías 1:12. Me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Y le quiero leer otras versiones de ese mismo versículo. Tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. Otra, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Así es, dijo el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. El Señor me dijo, has visto bien, porque me ocuparé de que se cumpla todo lo que te digo en mi mensaje. Añadió el Señor, has visto bien, pues yo también vigilo para que se cumpla mi palabra. Otra versión dice, me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. Otra, apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo estoy atento a mi palabra para ponerla por obra. Vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Recibimos una palabra y nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios mismo está de pie, levantado para hacer que se cumpla esa palabra. No hay diablo, no hay hombre, no hay plan, no hay conspiración de Amán, no hay espíritu de Amalek que pueda prevalecer para estropear el plan del Dios en nuestra vida. El diablo no tiene autoridad, va a molestar, va a poner espejismos para que nosotros creamos que el plan se frustró, que no hay posibilidad alguna de que suceda lo que yo anhelo que suceda en mi vida, de que nada va a suceder, de que mi esposo se va a quedar igual, de que no va a venir esposo a mi vida o esposa a tu vida, de que mis hijos se van a quedar en rebeldía lejos de Dios. Ese es el espejismo que el enemigo te pone. Pero en ese momento, por cuanto tienes una palabra que te afirma en la verdad, tienes que desenmascarar toda mentira con la declaración y la convicción firme de lo que Dios te ha dicho. Es imposible ya, amados, en este tiempo que vivimos, dejarnos arrastrar por lo que nuestros ojos ven o por lo que nuestros oídos escuchan. Nosotros tenemos que entender que es Dios mismo, Adonai de los ejércitos, el que está peleando para hacer que se cumpla en nuestras vidas lo que nosotros anhelamos y que ya Él nos ha dicho que es su propósito para con nosotros. Es el mismo que pelea en contra de nuestros enemigos. Y hay establecimientos que están muy específicos en la palabra de Dios. Y nos es necesario conocer la palabra para nosotros poder decretar esos principios bíblicos en nuestra vida y sobre cada circunstancia. Por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 11, verso 40, Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, con esta palabra, nosotros, lejos de permitir que la duda y la incredulidad se adueñe de nosotros, tenemos que empezar a declarar: el Señor dijo que si yo creo, veré su gloria, que si yo creo, su voluntad se va a establecer en la circunstancia que yo estoy atravesando. El Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versos 49 y 50, dice lo siguiente: mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será
sanada. Y es lo que nos dice el Espíritu a la luz de esta palabra. No temas, no temas lo que tus ojos están viendo, no temas. Cree solamente. Establece la palabra, establece lo que Dios dice sobre tu circunstancia y cree solamente. La carta a los Romanos en el capítulo 4, verso 20, dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Yo quiero que tú mismo digas: Dios es poderoso para cumplir lo que ha dicho de mí. Denle galleta al diablo. Eso es una declaración que molesta al enemigo. Fíjense que dice que Abraham estaba plenamente convencido. ¿Saben qué significa eso? Plenamente convencido. Plenamente, totalmente, absolutamente convencido. O sea, no importa lo que él estaba viendo, los años pasar, su cuerpo envejecer, el de su esposa ya, que era imposible que se cumpliera esa promesa que Dios le había dado. Pero él seguía plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que él le había dicho que haría. Y ese es el punto, que no es por nuestra capacidad, que no es por nuestra estrategia humana, es porque Dios tiene el poder para hacerlo. No importa el engaño que se esté levantando por el medio, no importa la seducción, el encantamiento, las mentiras del diablo que estemos escuchando y viendo, Dios es poderoso para hacer realidad en nuestras vidas lo que Él dijo que haría. Pero amados, tenemos que conocer la palabra para poder echar mano de ella y empezar a decretar versículo tras versículo, verdad tras verdad, sobre las mentiras que quieren agotarnos las fuerzas y traer desesperanza a nuestros corazones. El libro de Números en el capítulo 23 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Ese es el pensamiento que tiene que estar en nuestro interior. Jeremías 32, 27 dice: aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Lucas 1, verso 37 dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Génesis 18, el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. El Señor había dicho que le daría un hijo a Abraham y a Sara, que iba a ser el instrumento del cumplimiento de su promesa de multiplicación, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso no importa cuán viejos se pusieran, Dios había hablado y Dios lo iba a cumplir. Job 23, pero él es único, ¿y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace, porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con Él. Dios hace lo que está determinado para tu vida. ¿Quién va a hacer cambiar a Dios? Cuando Dios dijo una palabra, nadie lo va a hacer cambiar, porque Él va a hacer lo que ya determinó. Por nuestra parte, nosotros tenemos que caminar en santidad. Por nuestra parte, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Nosotros no podemos permitir que haya brechas abiertas en nuestras vidas, sino que tenemos que tener vidas de integridad, vidas con todas las brechas cerradas para que el enemigo no tenga por dónde entrar. Job 4:6 dice: no es tu temor a Dios tu confianza, y la integridad de tus caminos tu
tu esperanza. Eso está poderoso, señores. O sea, Dios nos está dando una seguridad de la victoria porque caminamos en el temor de Él y porque somos íntegros. Entonces yo quiero que me permitan buscar estos términos en el original. Vamos a desmenuzarlo en el original hebreo. Temor viene del hebreo yaré, que significa reverenciar por asombro, por espanto, por ver las maravillas y ver las cosas que Dios hace. Reverencia habla de obediencia y habla de pavor y de temor. Integridad viene del hebreo tom, que significa completo, acabado, concluido, inocente, rectitud, perfección. Y esperanza viene del hebreo tikvá, que significa expectación y anhelo. Entonces, si construimos el mensaje de esta porción del libro de Job, en el capítulo 4, verso 6, vamos a leer lo siguiente. No es tu obediencia a Dios, porque sabes las consecuencias terribles, de no hacerlo, tu confianza y obedecer en todas las áreas por completo, lo que te hace expectar y anhelar lo que Dios hará. ¿Qué nos está diciendo esta porción? Que cuando caminamos en el temor de Dios, que cuando sabemos la consecuencia del pecado y por eso no lo hacemos, cuando caminamos amando al Señor y queriendo agradar su corazón y ser íntegros en todas las áreas de nuestras vidas, tenemos que estar confiados y seguros de que Dios hará lo que ha dicho con nosotros y de que lo que nosotros anhelamos va a suceder. Es una garantía, amados míos. La obediencia es una garantía de victoria. Dice la palabra de Dios que cuando somos obedientes, las bendiciones nos van a perseguir. Por eso tenemos que poner todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza en amar al Señor y que ese amor nos lleve a querer agradar su corazón y caminar en integridad. Cuando tenemos este cuadro armado en nuestras vidas, una palabra, una fe inquebrantable que declara la palabra que Dios nos dijo por encima de toda circunstancia y estamos caminando en obediencia, entonces podemos decir para nosotros lo que el Señor un día le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué tenía una promesa. Y la promesa de saber y entender que Dios estaría con él, no importa las circunstancias que tuviera que atravesar, era una garantía de victoria y de triunfo. ¿Qué dice a seguidas el Señor a Josué? Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Si lo ponemos en nuestro contexto, en este tiempo, ahora, en nuestro hoy, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser valiente, porque hay una tierra que Dios puso delante de mí que tengo que conquistar. Hay una meta que Dios trazó para que yo la realizara mientras yo estuviera en la tierra. Hay un terreno, un territorio al cual tengo que entrar y tomar posesión de él. El Señor les reitera: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo pienso que el Señor les reiteraba una y otra vez: no temas, sé valiente, ten ánimo, porque Él conoce el corazón del hombre. Y lo primero que nos ataca a nosotros es el temor, es la debilidad. Yo no voy a poder, esto no va a suceder, es la incredulidad. Y por eso el Señor se ocupó de una y otra vez decirle:
ten ánimo, sé valiente, sé fuerte, no temas. Y fíjense que le dice que como estuvo con Moisés estaría con él. ¿Y cómo estuvo con Moisés? Soportándolo, guardándolo, librándolo en todo tiempo de su caminar en el desierto. El Señor hizo que cuando había sed llegara el agua, que cuando había hambre llegara la comida, que cuando había rebelión el Señor se levantaba como el defensor de Moisés. No hubo manera de que él fuera destruido en el desierto, sino que en todo tiempo tuvo el amparo y el cuidado de su Dios. Pues de esa misma forma le decía a Josué que con él estaría. Y cuando nosotros vamos al original de esta porción, el Señor le estaba diciendo: no te voy a aflojar, no te voy a soltar, no te voy a fallar, no voy a renunciar a ti. Sé fuerte y valiente, porque hay un propósito delante de ti que tienes que ejecutar. Y es lo que nos dice en esta tierra, en este tiempo. No nos va a soltar, no se va a olvidar de nosotros, no nos va a fallar, no nos va a aflojar, sino que el Señor nos va a tener sostenidos, defendiéndonos todos los días de nuestras vidas, mientras estemos obedeciendo su palabra. Y así vamos a tener éxito. Él nos manda que seamos fuertes. Y cuando dice fuerte, el original habla de que seamos conquistadores, de que seamos obstinados en llegar a la meta, de que seamos violentos para alcanzar la meta. No hablando de violencia física ni de la ira, sino de una violencia, de ese empuje fuerte que te anima por encima de toda circunstancia para llegar al propósito. Cuando habla de que seas valiente, está hablando de que estés alerta, de que pujes, de que prevalezcas, de que resuelvas la situación, de que consolides la situación que estás atravesando. Por eso el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, verso 6, dice: sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y muchas veces los problemas y las situaciones no resueltas en nuestras vidas, en cualquier área que sea, producen en nosotros terror, temor. Y el Señor nos dice que no tenemos que temer, que todo lo contrario, tenemos que ser fuertes y valientes, conquistadores, obstinados en seguir adelante, estar alerta, vigilantes, pujar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero para esto, amados míos, tenemos que reconocer cuáles son los enemigos que tenemos por delante. Y vemos cómo había les voy a decir algunos de los enemigos que Josué tuvo en la tierra que Dios le había ofrecido. El primero es Jai. Este pueblo significa ruina, significa escombros. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver cómo a nosotros, al igual que este pueblo que se levantó en contra del pueblo de Dios, cuando quería avanzar en la tierra prometida, vemos situaciones que se han arruinado, que parece que ya murieron, que parece que ya no van a tener vida, que son escombros. Entonces, sobre esa situación hay una palabra que sobre ella tenemos que declararla. Y vemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, verso 26, que dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Entonces, no es declarar que ya todo está destruido, que todo se arruinó, que todo está en escombro. No, es declarar: Señor, tú dices en tu palabra que tú vas a despertar tu palabra, que tú vas a reconstruir las ruinas, que tú las reedificarás, que tú las levantarás. Pero acordémonos que estamos asidos, cimentados en una palabra que Dios nos dio.
porque nuestra seguridad es saber que ciertamente Dios me ha dado una palabra. Y como les dije en el inicio, hay palabras que ya están establecidas y que tenemos que declararlas porque sabemos que Dios ya las dijo, que no tenemos que esperar que nos hable de eso porque ya Él lo habló. Lo que nosotros tenemos que agarrar esa palabra y establecerla. Pero hay otras que forman parte de un propósito individual y particular. Levántame la mano a los que saben que Dios le ha dicho una palabra a cada uno individual. Todos sabemos que tenemos una palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos la certeza, aunque veamos todo en ruina, tenemos que seguir creyendo, teniendo ánimo, siendo valientes. Isaías 58:12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Otro enemigo que estaba delante eran los gabaonitas, que significa montuoso, de monte, o sea que tiene muchos montes. ¿Cuántos montes hay delante de ti que te impiden avanzar, que te impiden llegar al objetivo, que te impiden lograr el propósito? No puedes mirar los obstáculos, no puedes mirar al monte. Tienes que declarar la palabra que va a hacer que ese monte sea desmenuzado en el nombre poderoso de Cristo. Isaías 2:2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Qué nos está indicando esta porción? Que por encima de lo alto que está el monte que tú tienes por delante, que te obstaculiza avanzar, que te obstaculiza recibir el cumplimiento de la promesa de Dios a tu vida, tienes que establecer el monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios que tienes que establecer? La palabra que Dios te habló sobre la circunstancia que te impide el avance. Y esa palabra, declarándola y decretándola de día y de noche, yo te aseguro a ti que va a desbaratar ese obstáculo que se ha levantado en tu frente y te impide seguir hacia adelante. Otro enemigo, los amorreos, que habla de orgullo, de vanagloria. ¿Cuántas veces el orgullo nos impide avanzar? ¿Cuántas veces el orgullo, la altivez nos lleva a contiendas, a pleitos, a competir, a querer ejercer nuestra propia opinión y torcer el propósito de Dios? Porque el carácter de Cristo no sale de nosotros, sino todo muy por el contrario. El viejo hombre se levanta. Puede estar pasando eso con nosotros mismos o con la persona que tenemos por delante, por quien oramos para que se cumpla el propósito en su vida. Entonces nosotros no podemos alinearnos a ese orgullo, ni levantarnos nosotros en orgullo, ni responder el orgullo con orgullo. Es un enemigo que quiere gobernar las situaciones para impedir que se cumpla el propósito de Dios. Si tu esposo se levanta en altivez, en orgullo, con palabras feas, hirientes, no le contestes igual, no te pongas igual que él. Vence con el bien el mal, y que tus reacciones sean reacciones espirituales y no carnales. Es la única forma de vencer a los amorreos, de vencer el orgullo. Isaías 2:12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Déjaselo a Dios. Déjale la respuesta al Señor. Porque Dios, si tú tienes la conducta correcta, espiritual, en el momento señalado,
va a poner fin a la soberbia del que te hace la guerra y no quiere y está negado a que se cumpla el propósito. El orgullo, la competencia, el querer ganar, el querer imponer tus propios criterios son enemigos del cumplimiento de la promesa en tu vida. Un último enemigo que quise tomar es Javín. Se le opuso al pueblo de Dios cuando iba a tomar posesión de la tierra prometida. Y Javín significa en el original maestro, inteligencia. Y yo quiero que tú mismo te contestes esa pregunta. ¿Quién está siendo tu maestro? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién está ministrando tu corazón? ¿Las circunstancias? ¿Lo que tú estás viendo? ¿Estás oyendo consejos de personas que no tienen el Espíritu Santo? Te estás dejando arrastrar por las circunstancias y lo que las circunstancias te informan es lo que tú estás creyendo y de eso te estás alimentando. Proverbio 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría e inteligencia. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No analices, no razones. Créele a Dios y ora para que Él te llene de su perfecta sabiduría. Si caminas obedeciéndole a Él y tomas la palabra que Él te dio y la empiezas a establecer sobre las circunstancias, estás siendo un hombre y una mujer sabio. Que no sea la circunstancia la que alimente tu alma. Busca la palabra de Dios y aliméntate de ella, porque de lo contrario tendrás un enemigo puesto por delante que te impedirá avanzar, que te postrará en las más terribles de las incredulidades y las desesperanzas y de las tristezas. Solo creerle a Dios y alimentar su palabra y meditar en ella de día y de noche te va a mantener fuerte, enfocado en medio de las circunstancias, no importa lo que ellas te quieran decir. Entonces, cuando ya tienes identificado tus enemigos, ¿qué tienes que hacer? Levantarte a recuperar tu territorio. Hay cosas que drenan tu fe. Todas estas que hemos mencionado han drenado la fe. Te secas, te desanimas, pierdes la visión, puedes enredarte en otras cosas distintas que te van a alejar más del propósito. ¿Por qué? Porque has visto los gigantes parados delante de ti. Y lo único que has visto es ruina, escombros, tu debilidad, tu incapacidad de llegar a la meta, de alcanzar la tierra prometida, a pesar de que esa tierra está delante de ti. Y es que estas batallas, amados míos, se ganan en nuestra mente. Como nosotros pensamos, así vamos a hacer que nuestra voluntad actúe y así será el destino que habremos tomado. Todo empieza en un pensamiento. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos para que sean también la palabra que Dios nos ha dado y no el temor, la duda que quiere sembrar en nosotros las circunstancias que estamos viendo por delante. En el libro de Números, en el capítulo 13, verso 2, dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y le dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente, mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí los descendientes de Anac,
Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué vemos aquí? Ellos vieron la tierra prometida y dijeron, es verdad, la tierra está ahí y da fruto, y es verdad que fluye leche y miel. O sea, es lo mismo que nosotros digamos, oye, es verdad, mi Dios me habló. Es verdad que Dios un día me dijo algo y yo lo creí, y es verdad que Dios me lo dijo, pero hay muchos gigantes en esa tierra. Hay muchas ciudades fortificadas en esta tierra. Yo no voy a poder entrar, yo no lo voy a poder lograr. Eso es un símil de cuando nosotros tenemos la promesa ahí delante, que sabemos que Dios nos habló, que sabemos que Dios nos dijo, pero entonces empezamos a ver las circunstancias, y esas circunstancias se convierten en gigantes delante de nosotros, y nosotros vemos chiquititico y decimos, va a ser imposible. Ya, eso es imposible. Es exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Se consideraban débiles, imposibilitados de vencer a los enemigos que tenían por delante. Y el temor y el sentirse de esa forma hizo que no pudieran entrar a la tierra prometida. Sin embargo, había un hombre llamado Caleb que dijo, claro que podemos. Claro, si Dios lo dijo, nosotros entraremos. Y ese fue honrado por el Señor conjuntamente con Josué. Y fíjese que el Señor le recalcaba a Josué, sé fuerte, valiente, no temas, no te acobardes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Pero medita en la palabra de día y de noche, obedece la palabra. ¿Por qué esto ligado tan fuertemente una y otra vez? Porque cuando nosotros conocemos la palabra, en ella meditamos de día y de noche, entonces está en nuestro corazón. Y de lo que está en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a empezar a hablar. Entonces tiene que haber una perfecta coherencia en lo que me dice Dios, en lo que yo estoy pensando y en lo que yo estoy hablando. Tienen que estar las tres cosas unidas, totalmente de acuerdo, para que entonces yo pueda levantarme fuerte y valiente. Y no importa la circunstancia que esté atravesando, me convertí en la mujer o en el hombre más fuerte y más valiente, que no le teme a la circunstancia, que camina por encima de ella, que no ve gigante, sino que minimiza al enemigo y lo ve como nada. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza del Dios Todopoderoso, que le dio una palabra y lo hizo más que vencedor. Pero tenemos que conocer la palabra para poder en ella meditar, para poder guardarla en nuestro corazón, creerla y ponerla por obra. En Josué 10, vemos que el Señor le dice a Josué, no le tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Y vemos cómo el Señor ciertamente le entregó los enemigos en sus manos, mandó piedra del cielo y los mató. Detuvo el sol en Gabaón. Pero ustedes se imaginan una cosa igual. Dios movió lo sobrenatural, amados míos, para darle la victoria a Josué y a su pueblo. Y eso mismo quiere hacer en tu vida. Dios quiere mover lo sobrenatural para que todos tus enemigos sean destruidos y Él pueda cumplir su propósito en tu vida. Pero tienes que vivir en lo sobrenatural. Tienes que emprender una batalla. No es en el lamento, no es en la pereza ni en la ociosidad que Dios te va a dar la victoria. Tienes que levantarte a pelear la batalla. Por cuestiones de tiempo no voy a leer todos los versos. Después, si ustedes quieren, lo buscan en Josué 10. Cómo el Señor venció y destruyó a todos sus enemigos. No te acobardes. Di, yo no me voy a acobardar. Yo no voy a temer. Yo voy a ser valiente. Y permitiré que Dios haga conmigo lo que dijo que haría. En la presencia de Dios, buscando el cumplimiento de ese propósito en oración, definitivamente no vas a tener que conformarte con menos de lo que Dios ha dicho que te dará.
No vas a tener que cambiar de planes, sino que verás que sucederá en tu vida lo que Dios te dijo que sucedería. No tienes que conformarte con el desorden, con el esposo inconverso, con los hijos rebeldes, porque Dios ha dicho que tu casa será para Él, que Él va a conceder los deseos de tu corazón si te estás deleitando en Él. Es, amados, caminar seguros. La tierra prometida está delante de ti, pero hay ciudades fortificadas que tienes que levantarte a destruirlas. Destruye las ciudades fortificadas, reclama tu tierra, empieza a reclamar en la presencia de Dios lo que el diablo te ha robado. Vemos que cuando el pueblo decidió caminar en fe, en lo sobrenatural, Dios hizo lo sobrenatural, lo que jamás esperaron. Josué 5:14 dice, y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en la tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Jesús mismo compareció con su ejército celestial, ángeles con espada desenvainada, la hueste de guerra del cielo que es invisible y se hizo presencia y le demostró, tú no estás peleando sola, tú no estás peleando solo, es el ejército del cielo que está peleando a nuestro favor para hacer cumplir el propósito que dijo que haría en nuestras vidas. Pero ellos tuvieron que obedecer una orden. Marcharon durante 6 días dando una vuelta alrededor de las murallas. Y el último día, día 7, dando 7 vueltas. ¿Qué te dice el Señor con esto? Que Él te va a dar las estrategias de guerra, pero tienes que entrar a su presencia. Tienes que saber lo que significa el poder de la oración. Y Dios te va a decir, hoy das una vuelta, mañana das 2 y pasado darás 3 vueltas. La guianza del Espíritu Santo estará disponible para ti si lo buscas en oración. Tienes que acordarte que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Dios, cuando entras en su presencia, cuando te pones a orar y entiendes y disiernes lo que significa la oración, te va a dar la fuerza de su espíritu para empezar a declarar, para empezar a poner límites y decirle al diablo, no entrarás, no pasarás, retrocedes en el nombre de Cristo, te pongo freno, te pongo límite, y todo espíritu de Amalek, todo espíritu de Amán que se opone al cumplimiento de tu plan en mi vida, lo reprendo en el nombre de Jesús. Retrocede con todos sus enviados por el poder de esa palabra que Dios me dio y en el nombre de Cristo. El Salmo 40 dice, al Señor esperé pacientemente. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuando tengas guerras por el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida, llama a personas de estatura espiritual. Ponte de acuerdo con ellas para que intercedan a tu favor. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que si 2 de nosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidamos en esta tierra, será hecho por nuestro Padre que está en el cielo. Tenemos que pararnos a saber pelear la batalla. Primera de Pedro 3:12 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Vamos a escuchar esta canción y pídele al Espíritu Santo que ministre tu alma acerca de la oración. Y cuando salgas de esta casa en esta noche, salgas corriendo a ponerte en posición de batalla.
sabiendo que no estás peleando solo, que el ejército invisible celestial está peleando contigo. Es cuando más desea Él que lo dejes entrar en tu realidad. Confía que Él ahí está y te levantará. Un corazón sencillo en medio de una oración. Abre las puertas de los cielos cuando sale de tu interior. No hay tristeza ni enfermedad que resista estar entre tu forma de orar y Dios dispuesto a escuchar para después actuar. Cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y crueles se vuelven frágiles como papel. Si las rodillas doblan, Cuando intercede sincero ante el altar, cuando mi pueblo ora, no hay tormenta que haga desvanecer esa confianza en Dios y su poder. y se llena de fe, Cuando decide creer lo que prometió, que Él lo puede hacer. Ahora es un momento, Dios, en ti quiero obrar. Despójate de toda carga suelta en el altar. Él dijo: clama siempre a mí que yo te responderé y te enseñaré las cosas que voy a hacer y te sorprenderé. Cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y crueles se vuelven frágiles como Las papel. rodillas doblan, Cuando intercede sincero ante el altar, cuando mi pueblo ora, no hay tormenta que haga desvanecer esa confianza en Dios y su y poder. se llena de fe, Cuando decide creer lo que prometió, cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y crueles se vuelven frágiles como y papel. las rodillas doblan, Cuando intercede sincero ante el altar, cuando mi pueblo ora, no hay tormenta que haga desvanecer esa confianza en Dios y su poder. y se llena de fe, Cuando decide creer lo que prometió, que Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Padre, nosotros creemos que tú lo harás. Él lo puede Nosotros creemos que hoy nos hacer. despiertas en posición de batalla, en posición de guerra. Que hoy hacemos memoria de que en tiempo de guerra las emociones no cuentan. Lo que cuenta es tu palabra. Y este pueblo se levanta en fe, seguro que cada promesa que tú nos has dado se cumplirá. Y el de repente tuyo vendrá y nos asombrarás y nos gozaremos sabiendo que ha llegado el tiempo de la honra, el tiempo de que por la vergüenza nos darás doble honra. Este pueblo se levanta y se pone en la brecha en el nombre poderoso de Cristo. Toda incredulidad es atada en el nombre de Cristo. Toda mentira del diablo es quitada y nos levantamos a tomar posesión de la tierra prometida. Ejércitos derribaré. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.